En nombre de Dios y de la patria se abre la comisión. Muy buenos días a todos. Saludamos especialmente a los señores senadores, miembros de esta comisión, a todos nuestros invitados, con especial cariño también a nuestra subsecretaria de SECPRES. Querida secretaría, muy buenos días. Tiene usted la palabra, señor secretario. Gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores. La sesión del día de hoy está convocada para continuar con la discusión del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. La comisión ha celebrado dos sesiones, una primera en que escuchó a la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia e hizo llegar un documento que está en sus carpetas con algunas observaciones que ha formulado el Gobierno, proposiciones para que ustedes las consideren. Asimismo, en la sesión pasada se escuchó al Ministerio Público que hizo observaciones generales sobre algunas disposiciones de esta iniciativa. Y a la sesión de hoy día nos acompaña doña Macarena Lobos, del Ministerio, la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y del Ministerio Público. Nos acompaña también doña Simón Hartat, directora de la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica, y el asesor de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, señor Rodrigo Honores. Hago presente a sus señorías que el Ministerio Público ha hecho llegar hoy día, hace breves minutos, un documento que complementa, entiende la Secretaría, la presentación que se hizo en la sesión pasada. Eso, señora presidenta, señores senadores. Bien, muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, ¿no es cierto?, en la sesión pasada escuchamos muy brevemente al Ministerio Público y quedamos en que íbamos a hacer las consultas hoy día. Así que antes de empezar a discutir con la subsecretaria y a votar las modificaciones de la Cámara, le damos la palabra al Ministerio Público para que brevemente lo que le pido es que brevemente, por favor, nos exponga este documento adicional para que luego los senadores le hagamos las consultas pertinentes. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. La presentación que tienen los senadores consiste principalmente en un resumen de los oficios que fueron presentados durante la tramitación legislativa de este proceso, tanto en primer trámite acá en la Comisión de Constitución como en el segundo trámite en la Cámara de Diputados, y un poco cómo fueron evolucionando las observaciones que se efectuaron. En general, y un poco reforzando lo señalado la semana pasada, lo que nos preocupa a nosotros como Ministerio Público tiene relación con cómo aseguramos la eficaz persecución penal, especialmente atendida a la complejidad de la criminología hoy día, y para eso hoy día necesitamos contar con datos personales, necesitamos contar con datos personales muchas veces sensibles, necesitamos dar un tratamiento a ellos y necesitamos además mantener el acceso a esas bases de datos justamente para hacer análisis histórico y las trayectorias también para poder dirigir la investigación penal y llevar a cabo la persecución penal y la protección de víctimas y testigos. Por lo tanto, lo que a nosotros nos parece es como atendido como que no hay un ordenamiento sistemático respecto a la persecución penal. La postura del Ministerio Público es excluirnos, por lo menos en las restricciones que existen en el tratamiento de datos, especialmente el tratamiento de datos masivos, que es el que nosotros hacemos en base al sistema de apoyo a los fiscales, el SAF, lo que nosotros hoy día hacemos el BUT, que tenemos nosotros la administración en virtud de la ley, y así como distintas aplicaciones que hemos ido desarrollando de inteligencia artificial y de análisis de datos justamente para contribuir y hacer más rápida la persecución penal, identificando los sujetos de interés para poder generar las diligencias y poder luego seguir investigando a los imputados y formalizarlos y llevarlos a juicio. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los señores senadores que le quieran hacer consultas pertinentes al Ministerio Público por lo que nos han impuesto hoy día y la exposición de la semana pasada. Senador Galilea. Gracias, presidenta. La semana pasada, efectivamente, escuchamos a Ana María Morales hacer esta misma
prevenciones. Pero, por lo menos yo, mirando el artículo 24 y 25 del proyecto de ley, tengo la impresión de que está salvado el punto que plantea el Ministerio Público. De hecho, lo conversé con Ana María y dije que más bien que buscar una exclusión, que creo que no debiera ser la salida, si hubiera alguna precisión que hacer en alguna palabra para que el trabajo de datos que hace el Ministerio Público fuera fructífero y que nadie pudiese objetarlo desde el punto de vista jurídico, me parecía que era un camino mejor, porque el artículo 24 expresamente dice: aquellos que se realicen con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o sea, en la 66. Estoy leyendo el 24. 6. ¿Sí? 6. Sí. Que vuelvo para atrás. La aprehensión que ha manifestado el Ministerio Público, que es una aprehensión por supuestamente válida y que no me interesa que exista la duda de que puede hacer el tratamiento de datos, a mí en una primera lectura me parecía que estaba bien resuelta por el artículo 24 y 25 del proyecto de ley. Entonces, por eso estaba leyendo en la página 66 del comparado que tenemos el artículo 24, la letra A, o sea, primero el encabezado. Dice: el tratamiento de comunicación o cesión de datos personales realizado por organismos públicos competentes en las materias que a continuación se indican estarán sujetos exclusivamente al régimen de regulación especial establecido en este artículo. Y la letra A dice: aquellos que se realicen con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones, incluida la actividad de protección y prevención frente a las amenazas y riesgos contra la seguridad pública. B, bueno, y ahí viene una serie de que son las actividades que incluyen la labor del Ministerio Público. Y lo mismo el artículo 25, que está en la página 68, dice: datos relativos a infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias. Los datos personales relativos a la comisión y sanción de infracciones penales, civiles, administrativas, solo pueden ser tratados por los organismos públicos para el cumplimiento de sus funciones legales dentro del ámbito de su competencia y en los casos expresamente previstos en la ley. Entonces, a mi juicio estaba correctamente tratado, pero no descarto de que haya alguna precisión que el Ministerio Público pueda entender importante en alguna palabra, tratamiento masivo de datos, guardar los datos, hacer incluso, no sé, algo así, pero creo que en términos generales la aprehensión del Ministerio Público está bien tratada en el artículo 24 y 25. Y a nadie en esta comisión le interesaría, y supongo que al Gobierno tampoco, le interesaría que de alguna manera que estuviésemos cercenando las posibilidades del Ministerio Público de tener buena data y de cruzar buenos datos. Todos vimos los ejemplos cómo a través de la tarjeta VIP habían descubierto quién había finalmente cometido un ilícito adentro de un bus. Y todos queremos que eso pueda seguir ocurriendo. Entonces, más que irnos por la vía de la exclusión de toda esta ley del Ministerio Público, me parece que si es que hay algo que afinar, alguna expresión, algún concepto que no esté bien tratado en el 24 y 25, irnos por ese camino me parecería más prudente o más mejor en castellano. Ese era mi comentario, Presidenta. Gracias, senador Galilea. Antes de darle la palabra a la subsecretaria, sí, yo solo concuerdo en parte con lo que señala el senador Galilea, porque en el artículo 25, letra B, inciso segundo, se prohíbe expresamente y constituye infracción gravísima el tratamiento de datos masivos en los registros electrónicos de infracciones penales, civiles, administrativas, disciplinarios, organismos públicos, que es un poco lo que ellos nos han expuesto de la utilización de los datos masivos que hacen para determinar personas involucradas en delitos penales con la información que tienen, ¿no es cierto?, en el SAF y el BUC. Entonces, ese
esa letra B, inciso segundo del 25, entiendo que es hacia donde apunta el Ministerio Público. Subsecretaria. Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Saludar a los integrantes de la comisión, a la Secretaría, a los representantes del Ministerio Público. Tal como lo habíamos señalizado la semana pasada, efectivamente, durante toda la tramitación en el segundo trámite de la Comisión de Constitución de la Cámara, un miembro permanente del Ministerio Público, hicimos indicaciones justamente para hacernos cargo de las dudas y aprehensiones surgidas. Y ratificando lo que señala el señor Galilea y haciéndonos cargo de la aprehensión que usted plantea en el artículo 25. Lo primero es establecer que acá hay un capítulo especial para los organismos públicos. Y dentro de los organismos públicos tenemos el artículo 24, que como voy a leer su encabezado para no cometer errores, dice: regímenes especiales. El tratamiento, comunicación o cesión de datos personales realizado por los órganos públicos competentes en las materias que a continuación se indican, que hay una lista taxativa, ¿no es cierto?, estarán sujetos exclusivamente al régimen de este artículo. Es decir, efectivamente se cumple lo que plantea el propio Ministerio Público en su intervención en la sesión anterior, de que tengan, siguiendo la norma europea, un régimen especialísimo, que solo se le aplica estas normas. Por tanto, y podríamos explicitarlo siguiendo la sugerencia del señor Galilea, el artículo 25 es para todos los órganos públicos en general, pero no se aplicaría al Ministerio Público, que está en la categoría del 24 letra A. Y, por tanto, la aplicación del 24 letra A es exclusivo. Ese es el régimen especial para esos organismos públicos que cumplen estas funciones. En el caso del Ministerio Público, el de la letra A, hay otros casos como en materias de seguridad, ¿no es cierto?, que siguen en las letras taxativas. Por tanto, en la práctica, la única restricción a la que está sujeto el Ministerio Público es el cumplimiento del principio de legalidad, que tenga que ser sujeto a sus fines y dentro de sus competencias. Veo cara de incredulidad de la presidenta. Estimada subsecretaria, ¿dónde dice que el 25 no se aplica al Ministerio Público? Porque en el encabezado del 24 dice que exclusivamente se aplica a este régimen. Dice, por eso lo leí, presidenta, el encabezado del 24 dice: el tratamiento, comunicación o cesión de datos personales realizado por órganos públicos competentes en las materias que a continuación se indican estarán sujetos exclusivamente al régimen de regulación especial establecido en este artículo. Y ese artículo solo hace mención que se le aplican los principios generales del artículo 3º y, por cierto, la limitación constitucional de 19.4, que como cualquier órgano público, aun cuando sea autónomo constitucional, tiene que, por cierto, respetar las normas constitucionales. Desde esa perspectiva, a nuestro juicio, por tanto, queda perfectamente zanjadas las aprehensiones planteadas por el Ministerio Público, sin perjuicio de lo anterior, y habida cuenta que hay disposición nosotros que el propio Ejecutivo ha identificado normas, ¿no es cierto?, y todo, nos parecería redundante hacerlo, pero no tendríamos problema si al Ministerio Público lo deja más tranquilo, que el 25 no se les aplica, es decir, específicamente en el 25, dado que tienen el régimen especialísimo del 24, que es omnicomprensivo y que solo establece que se le aplican, digamos, las normas en las limitaciones ahí establecidas, que no aplica el tema de tratamiento masivo de datos personales, ¿no es cierto?, en el caso de lo que regula el artículo 25. Por tanto, a nuestro juicio, presidenta, las aprehensiones están zanjadas. Complementariamente, también lo había planteado el Ministerio Público y hay un tema de omisión que nosotros también lo planteamos en la sesión anterior, en la que hicimos la primera exposición, que se cayó la norma en la Cámara de Diputados del artículo 54, porque muchas aprehensiones son, ¿no es cierto?, cómo va a convivir este órgano autónomo constitucional como los otros, como el Banco Central y todos, que están sujetos a esta normativa con un régimen especialísimo, con el tema de la agencia de datos. Y nosotros estamos, tal como lo hemos manifestado, por reponer la norma, senador, la norma vinculada a el tema de cómo convive, ¿no es cierto?, la agencia con los órganos constitucionalmente autónomos y reponer la norma que se cayó en el segundo trámite constitucional, que efectivamente fue una omisión, quisimos reponerla en el trámite de Hacienda, no fue posible, pero nosotros creemos que de esa manera también se resguarda cómo interactúan estos órganos para el cumplimiento adecuado de sus funciones y que efectivamente los órganos constitucionales autónomos como el Ministerio Público, el Banco Central, la Contraloría quedan sujetos, ¿no es cierto?, a un régimen especial también de vinculación con la agencia de datos. A su disposición para cualquier duda o consulta. Gracias, subsecretario. Senador Galilea. Abundando en el mismo sentido que decía la subsecretaria, pero dejando claro que siempre, si hay un espacio de mejora, no tengo ningún problema. La aprehensión que tenía usted, presidenta, está resuelta justamente en el inciso siguiente al que mencionaba usted.
y que específicamente nos remite, en definitiva, a los regímenes especialísimos del artículo 24, porque dice, exceptúase la prohibición de comunicación, que es la norma que a usted le preocupaba, los casos en que la información sea solicitada por los tribunales de justicia u otro organismo público para el cumplimiento de sus funciones legales y dentro del ámbito de su competencia, que es exactamente lo que dispone el artículo 24 que habíamos leído. Si usted no lo ve con toda claridad, y eso es lo que me importa, que usted lo vea con toda claridad, Presidenta. Bueno, si es que no lo ve con claridad, porque yo lo veo con claridad, pero si usted no lo ve claramente no es suficiente y podríamos hacer una precisión. Pero, vuelvo a decir, nadie quiere que el Ministerio Público no pueda hacer un tratamiento de datos de acuerdo a lo que... Así es que yo pienso que está bien tratado, pero si hay que hacer alguna especificación, no hay problema. Gracias, senador. Senador Durresti. A mí tampoco me queda claro. Y menos me va a quedar claro cuando el Ministerio Público, que es quien concurre hoy día con una solicitud de excepción o de particularidad, no ha cumplido una norma que existe hace 22 años más o menos, 23 años. Artículo 22, 222, 223, 224. Me tocó concurrir en la ciudad de Valdivia, que el viernes pasado se hacía un importante seminario con el Ministerio Público a nivel nacional sobre... ¿Dónde tengo el programa para leérselo? Crimen organizado. Y estuvo el Ministerio Público, estuvo la Defensoría, Academia, Poder Judicial, y sigo sin tener absoluta claridad. Y yo envié un oficio, que lo enviamos de la comisión, y también yo hice un oficio más detallado, que nos informen de qué manera el tratamiento de datos sensibles, yo creo que son sensibles, las interceptaciones telefónicas, llevamos 24 años y el Ministerio Público no tiene nada. Me preocupé aún más porque me informan que la máquina que se había comprado, que recuerdo que nos invitó el fiscal Chaguán en aquellos tiempos, una máquina de escuchas y de registro, de respaldo de eso, ya no está operativa. Entonces, perdóname que lo diga, Presidenta, mientras yo no tenga la claridad de al menos cómo se hace cargo el Ministerio Público de un mandato legal en la Constitución de la propia institución, no les creo. O tengo dudas de el manejo que ustedes hacen de información sensible. Y ni un régimen excepcional, ni un régimen particular o general me resuelve esa duda, porque ustedes no están cumpliendo, lo digo por su intermedio al Ministerio Público, no están cumpliendo el mandato legal. Y eso es algo muy grave en este país. Y es muy grave que ustedes no se hagan cargo de eso. Entonces, permítame, Presidenta, yo pedir que mientras no tengamos la respuesta al menos de que se hagan cargo de algo que tienen mandato legal, 222, 223, 224, nos informen qué ocurre con él. Insisto y reitero, perdona, Presidenta, que no quiero ser majadero, pero ¿qué es lo que hay más importante de hacerse cargo de informar de eso? No lo tienen claro. Y hoy día nos piden excepción en materia de esta norma, pero permítanme que no me es creíble. No hago fe de lo que ustedes plantean como Ministerio Público. Entonces yo lo que pediría es que mientras no tengamos ese oficio con respuesta clara, que es algo que incide directamente en esta materia, no podemos abordar esta situación. Yo comparto, y con esto termino, lo que dice el senador Galilea. Todas las atribuciones, todas las competencias, todas las capacidades que esta legislación ayude a la persecución penal, pero permítanme que el Ministerio Público se haga cargo de su historial y cómo ha trabajado. El BUT, y acá a propósito que hay alguien que lleva ese sistema, nos señalan que la interoperatividad no funciona, Carabineros no lo utiliza para efecto de verificar identidades cuando detienen a alguien en flagrancia. Entonces, permítanme resolver aspectos básicos de funcionamiento de datos antes de darles una exclusión o una particularidad en el tratamiento de los mismos. Hagámonos cargo del funcionamiento para avanzar una legislación, y creo que el Ministerio Público está al debe en esto, absolutamente.
Gracias, senador. Ministerio Público. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de referirme al tema de las interceptaciones telefónicas, justamente el problema que se está dando en la comisión es la preocupación que tenemos nosotros como Ministerio Público respecto de la comprensión de esta legislación y cómo aplica o no al Ministerio Público. Porque volvemos al punto inicial respecto de la necesidad de un tratamiento orgánico respecto a cómo se va a abordar el tema de datos personales en el sistema penal, por todos los intervinientes, tanto el Ministerio Público como los organismos auxiliares. Y me refiero a los artículos que han sido mencionados aquí. Efectivamente, solo a modo ilustrativo, efectivamente el título 4 dice el tratamiento de datos personales por los órganos públicos y señala lo que dice la subsecretaria, sin embargo no hace referencia, por ejemplo, a los datos sensibles. Entonces habla de los datos personales en general y no hay una referencia a los datos sensibles en particular. Después habla de los regímenes especiales, donde efectivamente a la pregunta del senador Galilea, nuestra preocupación tiene que ver con el análisis criminal que no es... En el título cuarto, que es al que se hacía referencia de la existencia de este tratamiento especial por los órganos públicos, el artículo 20, que es en el que comienza el título, no hace referencia explícita a los datos sensibles, ¿ya? O sea, solo habla de los datos personales en general, ¿ya? Ahí hay una visión que les preocupa. Es que quiero hacer una referencia. Le solicito, no es una conversación, Ministerio Público y senador Galilea. Vayan exponiendo y cuando emita una opinión no tengo problema, no pida la palabra, emítala, pero prenda el micrófono para que quede grabado. Bueno, a lo que me quería referir, señora presidenta, por su intermedio, es que efectivamente existe este título cuarto donde se regula el tratamiento de datos personales por los órganos públicos y no hace referencia a los datos sensibles, ¿cierto? Después, dentro de ese mismo título, en el artículo 24, tenemos los regímenes especiales, donde está en el punto A, al que se refiere el senador Galilea, que dice aquellos que se realicen, o sea, el tratamiento, comunicación o cesión de datos, ¿ya? Y ahí lo quiero enfatizar porque efectivamente este régimen especial se refiere al tratamiento, comunicación o cesión de datos, pero nosotros también tenemos preocupaciones respecto, por ejemplo, de ciertos principios como el de la transparencia y como el principio de la proporcionalidad respecto al tiempo en que tenemos que nosotros o podemos mantener o tenemos que borrar la información que nosotros tenemos. Entonces, el régimen especial del artículo 24 solo se refiere al tratamiento, comunicación o cesión de datos, ¿ya? Y, por ejemplo, aplicaría a las policías, al Ministerio de Justicia o a Gendarmería cuando ellos inyectan la información al BUD, ¿ya? Ellos, por ejemplo, sí les es aplicable este artículo, la letra A. Y respecto a la letra A, lo que a nosotros nos preocupa es que sale con fines de prevención, investigación, detección. Entenderemos que la investigación es parte de la investigación penal, pero lo que no está comprendido en el artículo 24 es el análisis criminal. Que el análisis criminal con el tratamiento masivo que hacíamos, que les explicaban en la sesión pasada, tiene que ver con el orientar las diligencias investigativas que el Ministerio Público le instruye a las policías a efectos de llevar a cabo la investigación penal. Por otra parte, respecto al artículo 25 a que usted se refería, señora presidenta, que se refiere a los datos relativos, entonces, bajo la lógica de lo planteado por la subsecretaria, no tendría ninguna necesidad de conversar respecto de eso porque el Ministerio Público solo se regiría por el artículo 24, pero estamos en el título cuarto que se refiere a los órganos públicos, por lo tanto uno pensaría, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros respecto a las infracciones civiles y penales que además están contenidas en el BUD, inyectadas por organismos que son distintos a... entonces la preocupación no es solo por el Ministerio Público, sino también por los órganos que deben inyectar y mantener esta información disponible en el BUD. Y respecto efectivamente de su preocupación, yo también la comparto porque efectivamente una vez prescrita habría que eliminarla y la excepción a la que hace referencia el senador Galilea se refiere solamente se exceptúa la provisión de comunicación. No hay solamente limitado a eso, no al tratamiento, sesión, etcétera. Entonces son excepciones que son acotadas en el tema. Entonces, pero al final la pregunta que surge es ¿cuál es
el ordenamiento que rige al Ministerio Público y a los órganos auxiliares de la Administración de Justicia, porque además después, al final, el último título, hace referencia al tratamiento de datos personales por el Congreso, el Poder Judicial y los órganos con autonomía constitucional. Entonces, la preocupación de fondo nuestra es que como está, hay distintos títulos, distintos artículos, no hay un ordenamiento sistemático, íntegro y ordenado bajo el cual uno entienda cabalmente con simpleza y transparencia cuáles van a ser las normas que van a regir al Ministerio Público y sus órganos auxiliares. Porque efectivamente podríamos a lo mejor discutir artículo por artículo, pero la preocupación de fondo es que no hay claridad respecto a cuáles son las normas que van a regir al Ministerio Público y los organismos auxiliares de la Administración de Justicia, como Gendarmería, las policías, el Ministerio Público, porque hay mucha información que se inyecta. ¿Cómo no va a ser relevante saber las sanciones que en algún momento tuvo una persona? Entonces, esa es la preocupación de fondo, señora presidenta. Antes de que le conteste, espéreme. La interpretación del Simón, senador Durresti le vamos a contestar. Por favor. Antes de que le conteste al senador Durresti, le voy a dar la palabra al senador Huenchumilla. Presidenta, lo que pasa es que a mí, yo no sé de qué manera nosotros pudiéramos en esta comisión de alguna manera entrar a lo que dice el Ministerio Público. Porque no tenemos competencia nosotros para introducir ninguna modificación de ninguna naturaleza en esto. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprobar o rechazar lo que viene de la Cámara de Diputados. Y, por ejemplo, si yo me fijo en el artículo 24 y en el 25, le introdujo un par de modificaciones formales, digamos. ¿Cómo entramos a los temas que aquí se llama el Ministerio Público? Debería a la mixta, en la medida que en la mixta haya acuerdo, para lograr, ¿no es cierto?, arreglar otras cosas, entrar a esto. Pero puede que no haya acuerdo. Ahora la otra posibilidad es que el Ejecutivo, después que termine el tercer trámite, por la vía del veto, pudiera arreglar esto, digamos, de acuerdo con el Ministerio Público, si estuviera de acuerdo. Pero en esta instancia, el 24 y el 25, yo estoy supeditado en la competencia que tengo como tercer trámite a pronunciarme solamente sobre las modificaciones del segundo trámite. Entonces creo que podemos hacer una muy buena discusión aquí de todo lo que se ha señalado, pero a la hora de votar vamos a votar simplemente en las pequeñas modificaciones que sufrieron estos artículos. El resto está aprobado, porque no fue objeto de modificación en el segundo trámite. Y por lo tanto, no tenemos competencia. Y vuelvo a decir que para que se abriera esa posibilidad, en la comisión mixta tendría que haber acuerdo, digamos, de ver esos temas, digamos, en la medida que sirva para resolver los otros temas pendientes. Y si no, tendría que ser el veto. Entonces, Presidenta, a lo mejor pudiéramos ir mucho más rápido si simplemente aprobamos, rechazamos esto y en la comisión mixta tendremos que reabrir este debate. Gracias, senador. Ministerio Público, para contestarle al senador Durresti. Senador, comprendo la preocupación que usted ha tenido. Si es que usted me dice que efectivamente mandó un oficio, prefiero que le contestemos vía oficio, pero efectivamente, porque el tema es complejo, porque efectivamente hay cosas como, por ejemplo, la calificación de impertinente y irrelevante de cuando se hace archivo provisional, de la aplicación de la ley 20.000 de drogas, la última modificación que se hizo por crimen organizado. Entonces, entendiendo que eso excede la materia de esta comisión, yo me ofrezco personalmente a gestionar la más oportuna y rápida respuesta al oficio que usted mandó. Gracias, Ministerio Público. Yo encarecidamente le solicito que ojalá pudieran darle pronta respuesta al senador y a toda la comisión, porque es una materia que el senador hace bastante tiempo viene solicitando y siempre le dicen que le van a contestar, pero parece que hasta el día de hoy no lo han hecho. Bien, senador Durresti. Presidente, a mí ya me empieza a parecer sospechosa la permanente actitud del Ministerio Público en que, de partida, esto no es una respuesta mía, una respuesta a la Comisión de Constitución y una respuesta a un poder del Estado. No es un gustito o alguna situación, es una obligación. Y acá el Ministerio Público en las últimas sesiones incluso relativizó esto de respuesta y me parece muy grave, muy grave, muy grave. Ustedes están incumpliendo normas legales.
así como se incumplieron durante muchos años las sillitas musicales que se arreglaban los fiscales regionales a lo largo de Chile, cambiarse contra norma expresa constitucional. Aquí hay un incumplimiento de norma expresa de la ley del Ministerio Público. Entonces, insisto, no, esto no es un tema personal, es un tema de cumplimiento. Y yo le pediría que no usted, que el Ministerio Público me respondiera, no respondiera. Le voy a pasar la copia detallamos principalmente el cumplimiento, y acá hay almacenamiento de información, si no es solo la escucha, es que lo que hicieron ustedes con esa información cuando escucharon a alguien, y el 224 señala que tienen que informarle a la persona que escucharon y que no tenía nada que ver. Yo no quiero que en este país nos convirtamos en un mercado secundario de toda esa información para extorsionar gente. Y eso ustedes, como lo digo con todo respeto, el Ministerio Público no quiere hacerse cargo. Y ya comienza a dudar de la voluntad que ustedes tienen efectivamente de transparentar esto. Cada vez que requiero información me deja más perplejo la oscuridad que hay ahí adentro. Y eso no es bueno. Y en segundo lugar, para el BUT, a propósito del manejo de datos, a nosotros nos sorprendió también mucho acá la presentación de que el funcionamiento del BUT, nos señalaban que Carabineros, Banco Unificado de Datos, una norma también que discutimos en esta comisión durante mucho tiempo, Carabineros, cuando procede a detener a alguien, el primer control no tienen acceso al BUT porque nos señalaban que no tenían la aplicación en el celular o en sus computadores para poder hacerlo. Entonces, me gustaría que se aclarara eso también, porque toda la teoría que nosotros estamos construyendo acá respecto del 224, o sea, del 24, del 25, los regímenes especiales, si esto no se aplica por otras normas de técnica investigativa o a veces de desidia o de falta de interoperatividad de los distintos órganos, me deja perplejo. Entonces, lo que nosotros estamos acá legislando, estamos haciendo un fraude de ley, en definitiva, porque no está yendo al fondo del asunto, y lo que ustedes dicen que necesitan más herramientas para investigar es simplemente para almacenar información. La pregunta concreta, Presidenta, ¿qué es lo que ocurre con el manejo de información, el de acceso al BUT por parte de Carabineros, especialmente en las detenciones? ¿Tienen o no acceso los Carabineros en los operativos, en terreno, digamos, a acceder al Banco Unificado de Datos? Gracias, senador. A mayor reiteración de lo solicitado, de lo señalado por el senador Durresti, aquí en la Secretaría nos ha acompañado también dos oficios de esta comisión del 15 de mayo del 2019 y del 8 de julio del 2019, en que, por acuerdos de la comisión, solicitaban al entonces fiscal Abbott esta información. La Secretaría nunca llega. Parecer no, lo están buscando, pero la Secretaría al término de la comisión le va a entregar copia de estos dos oficios. Gracias, señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. Si me permite, quisiera darle la palabra a Rodrigo Nores, que es el que lleva la coordinación del BUT. Muy bien. Don Rodrigo, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señora presidenta, y a la comisión por su intermedio. Efectivamente, yo estoy a cargo de la coordinación del Banco Unificado de Datos y al respecto dos ideas. La primera es que el Banco Unificado de Datos funciona a través de una red cerrada, es decir, solo se puede acceder a través de computadores, celulares o cualquier objeto tecnológico que esté conectada a la red del Ministerio Público. En este sentido, si yo en este momento accedo a la red desde mi celular al BUD, es imposible, y eso es un tema, una política que nosotros hemos tomado por protección de datos personales. Lo segundo es que efectivamente Carabineros, PDI y todas las instituciones que forman parte del BUD tienen acceso a esta red, ¿ya? Lo que ocurre en la práctica es que en su momento nosotros desarrollamos una aplicación especialmente para que Carabineros pudiera acceder al BUD a través de la SIM card, pero finalmente eso no pudo avanzar más allá por los problemas de licitación que ocurrió con la empresa licitadora, y al respecto nosotros establecimos como lineamiento en coordinación con Carabineros es que para los efectos de los controles de identidad,
Carabineros se contacta a través de SENCO. Es decir, SENCO tiene acceso a través del BUD y Carabineros tiene, o el funcionario policial que esté realizando la diligencia respectiva, tiene que contactar a SENCO. Y solo para traer el antecedente a esta comisión, en el primer semestre de este año 2023, solo Carabineros realizó 2.144.707 consultas al Banco Unificado de Datos, ya sea a través de SENCO o a través de otros mecanismos que nosotros hemos habilitado. Pero efectivamente actualmente Carabineros, PDI, Gendarmería y todas las demás instituciones que forman parte del BUD lo están consultando, están accediendo y eso es así. Gracias, don Rodrigo. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, haciéndonos cargo de las complementaciones que hizo el Ministerio Público. La norma en general no hace distingo entre datos personales y datos sensibles, salvo en el artículo 16, y todos los organismos públicos están autorizados para hacer tratamiento de datos sensibles dentro del marco de sus funciones y atribuciones. Por ejemplo, el servicio de reinserción va a poder hacer tratamiento, por cierto, de datos, el servicio de salud va a poder hacer tratamiento de datos sensibles porque está dentro de sus competencias, si no, no podrían, digamos, cumplir su finalidad. Respecto al tema de los principios, que sí se les aplica de acuerdo al 24, cuando hablamos del principio de proporcionalidad, también la norma europea y todo, porque eso tiene que ver que sea para los fines dentro de las funciones también, o sea, es complementario del principio, ¿no es cierto?, de legalidad de sus funciones, la finalidad del tratamiento del dato. En el caso de la transparencia, quisiera precisar que la transparencia no se refiere al dato, sino a las condiciones con que la institución trata los datos. De hecho, leo por su intermedio, Presidente, el artículo 3, letra G, principio de transparencia de la información. Las políticas y las prácticas sobre tratamiento de datos personales deben estar permanentemente accesibles y a disposición de cualquier interesado. Es decir, cómo se trata, lo que tienen que ser transparentes, el principio de transparencia respecto a cómo se tratan los datos, no respecto del dato mismo. En el tema de análisis criminal, que fue lo que se detalló latamente en la exposición de Ana María la semana pasada, nosotros entendemos que eso está dentro de las facultades investigativas y no habría, si está dentro de las facultades legales del Ministerio Público, por algo lo hace, ¿no es cierto?, no tendríamos problema en que se explicitara dentro de las labores investigativas el tema de análisis criminal, porque nos parece que está subsumido. Respecto al tema de la agencia, como ya decía, la idea es replicar el inciso que se cayó del artículo 54 para garantizar, ¿no es cierto?, en el título que hacía alusión la representante del Ministerio Público respecto a cómo conjuga, ¿no es cierto?, la interacción interinstitucional entre la Agencia de Datos y los órganos constitucionalmente autónomos. Gracias, subsecretaria. Bien, ofrezco la palabra. Señor secretario, empecemos a votar las... Senadores... Presidente, yo creo que pediría que no votáramos mientras no exista esa información me parece aún más grave. No recordaba los oficios, tengo entendido que el Ministerio Público es el mismo desde que se creó hasta el día de hoy, ¿cierto? No estoy equivocado. No está equivocado. Que no contesten eso, yo diría incluso eso deberíamos enviarlo, no al Ministerio Público, pero enviarlo a Contraloría que investiguen quién no ha hecho ese cumplimiento y las normas específicas que están obligados los órganos del Estado o de la Administración, en este caso autónoma, de dar respuesta a oficios del Senado. Si esto es muy grave. A mí me parece insólito que el Ministerio Público venga acá sin dar respuesta a eso. Insólito. Yo no estoy dispuesto, Presidenta, a votar mientras el Ministerio Público, y le pido también al Ejecutivo que en el rol coordinador también ayude esto. Es una falta de respeto, es una vulneración falta de deferencia a este Parlamento y un mandato legal. Ustedes tienen la obligación de contestar estos oficios. Entonces aquí se plantea como un tratamiento como que usted lo fuera a contestar. No sé, el Ministerio Público. Es insólito. Gracias, senador. Subsecretario. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Yo pediría, si pudiéramos separar las cosas en definitiva, porque una cosa, ¿no es cierto?, es el proyecto de datos personales en general, donde el tema del Ministerio Público es un artículo relativo a esto. Si pudiéramos avanzar en por lo menos identificar, nosotros habíamos hecho un trabajo respecto de aquellas normas
que entendíamos pudieran ser parte de una mixta. Respecto al tema del rol coordinador, efectivamente, nosotros como SECPRES tenemos un rol coordinador del Estado, pero dado que el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo, efectivamente no tenemos capacidad nosotros de poder oficiar, o sea, podemos oficiarlo, pero tienen que dentro del mandato de su competencia, digamos, no tenemos, a diferencia de los otros ministerios, capacidad o potestad, digamos, para poder incidir en que cumplan, digamos, con algún requerimiento hecho por este poder del Estado. Gracias, subsecretaria. Le agradezco y entiendo su solicitud de información, pero en este caso yo voy a solidarizar con el senador de Urresti y no voy a someter a votación esto hasta una próxima sesión, la próxima semana, esperando que el Ministerio Público conteste los oficios del año 2019, si no los ha hecho, y los actuales. Así que habiendo dado término a la materia... Senador Cruzcoqui. Ya, pero además, Presidenta, saber qué vamos a hacer finalmente, porque acá, obviamente, que estando, a mí lo que ha señalado el senador Buenchumilla me hace todo el sentido del mundo. Nosotros tenemos que votar la diferencia de lo que viene en la Cámara. ¿Qué va a pasar en mixta? ¿Vamos a tener también alguna propuesta respecto de eso? Porque, ¿para qué hemos tenido toda esta reunión si la verdad es que no podemos ni siquiera pronunciarnos o hacer legislativamente nada? Entonces, junto con que se contesten los oficios, que me parece muy bien, también saber a qué atenernos respecto de lo que vamos a votar y lo que va a venir en mixta, porque si finalmente toda esta discusión acerca de qué atañe o no en materia investigativa del uso de datos del Ministerio Público, que la hemos tenido ya 2 sesiones, no va a servir para nada, es bueno que los miembros de esta comisión lo conozcamos. Estimado senador, al tiro subsecretario le doy la palabra. Nunca las discusiones ni el informarse o que alguien exponga sus dudas no sirve para nada. Yo creo que siempre eso ayuda de alguna manera a resolver. No obstante eso, el senador Buenchumilla, y lo señalamos también en la sesión pasada, nosotros en tercer trámite lo único que podemos hacer es aprobar o rechazar las enmiendas modificadas por la Cámara al proyecto aprobado por el Senado. Y lo que sí podemos hacer, y por eso sirve también, porque cuando quedamos con dudas, como las que yo tengo respecto del 24-25 y también respecto a algunos principios, es en la mixta pedir la unanimidad. Efectivamente, esta puede darse o no darse para reabrir ciertos temas. Yo, en principio, personalmente estoy por rechazar todas las enmiendas de la Cámara. Sé que la subsecretaria no comparte eso en lo absoluto, pero... hasta ahora nadie me ha convencido de lo contrario. Creo que este es un tema muy importante para que nos equivoquemos. La Cámara lo tuvo harto tiempo, nosotros también, pero el número de modificaciones que le hizo la Cámara, más de 300, hace que el proyecto que aprobó el Senado hace ya harto tiempo modificó profundamente eso. Entonces, yo creo que uno tiene que ser responsable y tomarse el tiempo necesario para no equivocarse en datos, en temas tan importantes como esto. Además, aquí el gran argumento, ¿no es cierto?, es que legislemos en esta materia al igual que lo hace el reglamento de la Comunidad Europea. Mucho respeto le tengo, pero somos países y idiosincrasias totalmente distintos y también tenemos que revisar cómo eso que hoy día tiene en materia de datos la Unión Europea nos va a afectar a nosotros si tenemos realidades distintas. Entonces, a mí me parece bien que uno mire un estatus más exigente, pero también hay que mirarlo con responsabilidad de cómo eso va a afectar en la realidad de nuestro país. Subsecretaria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Voy a partir por lo final que usted planteaba. Efectivamente, sin duda, cada país, ¿no es cierto?, tiene su característica y las adecuaciones no pueden ser, ¿no es cierto?, una mera copia de las normas. Sí recordar que cuando Chile ingresó a la Unión Europea se comprometió en adaptar una serie de normativas para ser considerado país adecuado y estamos al debe ya hace más de 10 años con esta normativa. Recordando lo que habíamos convenido en la primera sesión cuando hicimos presentación de este proyecto, nosotros trabajamos, y ustedes, como bien decía el secretario por su intermedio, Presidenta, hicimos una propuesta en base a la minuta que nos hizo llegar el senador Galilea
identificando ciertas materias donde había coincidencia o no de que pudiera haber adecuaciones, ¿no es cierto?, y mejoras respecto al texto, que fue la minuta que ustedes tienen. Hay varias en que tenemos una sintonía respecto a esas mejoras. Nosotros habíamos identificado algunas normas adicionales. Sin duda, esto era una sugerencia, tal como lo decía la minuta, porque son ustedes, ¿no es cierto?, quienes deliberan respecto de lo que sí yo pediría, que si el ánimo, y recogiendo un poco las palabras del senador Cruz Coque, de debatir esto, digamos, en la mixta, tomando en consideración que los artículos, como bien decía usted, Presidenta, que le preocupan al Ministerio Público, el 24 y el 25, sufrieron, tal como lo dijo el senador Buenchumilla por su intermedio hace un rato, pequeñas modificaciones formales, por tanto, en teoría, no serían competencia de la mixta porque no hay enmiendas sustantivas respecto de eso. Si el ánimo es poder debatir esto en la mixta, yo pediría, dado que llevamos 6 años y que este es un proyecto muy importante que se complementa con el tema de transformación digital y la Agencia de Ciberseguridad que despachamos la semana pasada, que en ese caso se rechacen las enmiendas y vayamos directamente a mixta, digamos, porque si vamos a dilatar más en que identificar cuáles sí, cuáles no, yo prefiero en ese caso que mejor entremos de lleno a las materias sustantivas y podamos ponernos de acuerdo y poder viabilizar este proyecto que es muy importante para el Ejecutivo. Muchas gracias, subsecretaria. No se preocupe que la próxima semana esperemos que el Ministerio Público conteste, pero aún vamos a comenzar a votar las indicaciones. Efectivamente, usted hizo llegar una minuta, como usted bien señala, también es una sugerencia, ¿no es cierto?, que algunos senadores podrán acoger y otros podríamos votar de una manera distinta a la sugerida. Senador Buenchumilla. Presidenta, no solamente un breve comentario. No, yo creo que es impresentable, digamos, que el Ministerio Público no haya respondido por años un oficio del Senado. De tal manera que, en ese sentido, yo concuerdo plenamente que este organismo autónomo tiene que entender, digamos, cuál es el modo de relacionarse con un poder del Estado. Eso queda claro. Lo segundo, sí, yo creo, Presidenta, que en esta materia no existe soberanía nacional. No hay autonomía de las naciones y los países en este tipo de materia. Estamos en un mundo globalizado. Dependemos de muchos otros países para el funcionamiento del país, el desarrollo, la economía, el intercambio, y la Unión Europea es un socio estratégico fundamental para nuestro país. Y entonces yo digo que si esto va con todas las 300 modificaciones a la comisión mixta, yo creo que este año, el año 2024, no lo vamos a sacar, porque las comisiones mixtas son muy lentas. Para que se junte la comisión mixta, funcione y concordemos un día a la semana en funcionar con 300 indicaciones, esto no va a salir nunca. Entonces no sé qué repercusiones puede tener esto en relación con la OCDE o nuestras relaciones internacionales. Yo hago presente simplemente ese punto de vista para las certezas económicas y certidumbres que un sector de este país ligado a la economía siempre nos pide. Entonces yo simplemente hago que se tenga ese presente. Gracias, senador. Tiene usted toda la razón, pero vuelvo a decir, aquí el compromiso que existe de Chile como país con la Unión Europea es adaptar ciertas normas, ciertas cosas, no copiar ni hacer textual. Cada país es soberano, ¿no es cierto?, de legislar como estime las materias de interés, obviamente siempre buscando el estándar superior. Pero yo al menos, senador, no estoy disponible a renunciar a mis facultades legislativas. Ya la subsecretaria. No, eso sí que no. Yo tengo que... Eso fue casi un insulto. No, es que no me sometería a una elección popular nuevamente. Yo admiro mucho a quienes se someten a la decisión y soberanía popular. Yo lo hice una vez y no creo que repetiría la experiencia. Subsecretaria, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Mire, yo comparto plenamente lo que dice el senador Buenchumilla, digamos, de hecho, da justamente la transferencia de datos internacional, siendo un socio estratégico de la Unión Europea, para nosotros es muy relevante poder sacar esta normativa que, como digo, llevamos 6 años. A mí me preocupan 2 cosas. Claro, que llevamos varias sesiones tratando de identificar las materias que querían esto sin poder entrar y que se supedite ahora el que podamos empezar a definir qué materias serían la mixta a la decisión de si un órgano autónomo responde a un oficio o no. Yo creo que, en definitiva,
Eso es complejo desde el punto de vista del tratamiento del proyecto, porque como decía previamente, nosotros no tenemos... Subsecretaria, disculpa que te interrumpa. Sí. No voy a votar hoy día solidarizando porque encuentro la razón a la solicitud del senador Durresti, pero dije claramente que la próxima semana íbamos a empezar a votar, haga lo que haga el Ministerio Público. Okay. Tengo claro también nuestra autonomía, así que gracias. No se preocupe. Senador Calibre. Teniendo claro de que vamos a iniciar la votación en la próxima comisión, mañana entonces. No, mañana tenemos ya una citación. La próxima semana, dije, senador Galilea. Que es aquí distrital, que es distrital. O sea, en enero. El próximo año partimos. Ya. El próximo año. No, yo quería rescatar porque de esto ya lleva años tramitándose y hemos tenido varias conversaciones, minutas van y minutas vienen, lo que por supuesto no inhibe la autonomía de cada senador tener una posición respecto de cada tema. Pero, habiendo escuchado expertos, académicos, la industria, por supuesto, en sus distintos pide reuniones de lobby, en fin, hay cerca de 45, perdón, y además estaba ya bastante asentado el criterio de seguir las normas europeas en esta materia, que un poco apunta a lo que mencionaba el senador Durresti de nosotros no somos una isla en este mundo de tratamiento de datos y por lo tanto tenemos que tener una cierta coherencia internacional al tratarlos. Entonces hay, y quería solo dejar asentado, hay cerca de 45 modificaciones que hizo la Cámara de Diputados que no ofrecerían en principio, dejando siempre el margen de libertad de cada senador, por supuesto, que no tienen ningún tipo de comentario ni discrepancias en principio. Y, por lo tanto, y creo que están bien claros cuáles son los temas que son bastante relevantes, pero es un grupo acotado de temas que están expresados en la minuta, más una, yo creo que ojalá pudiésemos lo del Ministerio Público dejarlo totalmente aclarado, pero creo que debiéramos mantenernos en el riel de decir intentemos no rechazar todo lo que viene en la Cámara de Diputados, sino que vamos a los puntos realmente sustantivos donde pueden haber distintas opiniones para que en conjunto con los diputados logremos avanzar y saquemos este proyecto ojalá en un plazo razonablemente breve. Yo seguiría ese camino y también termino sumándome a lo mencionado por el senador Durresti, por usted, por el senador Buenchumilla. En 4 años que no se responda a un oficio sobre un tema sensible por parte del Ministerio, no es culpa suya, es de la institución. Pero bueno, uno de repente llega y se tiene que hacer cargo de cosas pasadas. Esperamos sinceramente como comisión y como Senado de que se dé respuesta a lo preguntado por el senador Durresti hace ya mucho tiempo atrás. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. No se preocupe que nosotros, independiente de cómo vote cada uno, también vamos a tener una propuesta de votación, no vamos a ir votando, ¿no es cierto?, una por una. Sí hay muchas indicaciones que pueden hacerse o aprobarse o rechazarse en una sola votación, que las podamos a poder votar agrupadamente. El Ministerio Público y terminamos la comisión, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente señalar respecto a la discusión respecto a la aplicación o no o la referencia de las directivas de la Unión Europea. Nosotros trajimos, junto con los oficios que ya habíamos acompañado durante la tramitación legislativa, trajimos justamente la directiva de la Unión Europea de datos personales. No es solamente para que lo tengan de referencia. No, usted disculpe, no, está hablando por el senador Piu. Porque la Unión Europea efectivamente tiene una directiva especial respecto de tratamiento de datos personales en temas de persecución penal. Entonces la traje junto con los oficios, se lo voy a dejar a la Secretaría para que lo comparta con los senadores y también le traje su copia a la subsecretaria, así que aprovecho para pasársela. Y efectivamente asumo la responsabilidad institucional, senador Durresti, por su intermedio, señora presidenta, y haré las gestiones para dar el correcto y adecuado respuesta al oficio que está pendiente hace 4 años. Gracias, Simón. Senador Piu, por favor, breve, se lo suplico, que ya hemos visto todos los temas, probablemente usted va a tocar temas que ya hemos discutido acá. Tiene la palabra, senador. Muchas gracias, presidenta. Siempre es bueno ejercer el derecho a poder hablar.
Solo para el contexto, la semana pasada el canciller firmó en Bruselas el acuerdo marco avanzado con la Unión Europea, la cual posiciona a Chile en la avanzada de los países. Este acuerdo tiene 3 pilares: uno político, que es el que tenemos que hacer con el Parlamento Europeo; uno de cooperación, que se hace con la Comisión, con los ministerios; y el otro económico. La Unión Europea es la tercera potencia económica mundial, y el GDPR es un estándar en que ellos, en el artículo 45, señalan quiénes son los países adecuados o no. Si un país no es adecuado, no puede negociar. Entonces, aquí viene el por qué tenemos que entender el GDPR. No es que tengamos que aplicarlo completo, y eso yo creo que es pero tenemos que entender que se tiene que homologar para permitir ser declarado país adecuado. El resto lo tenemos que discutir, y yo creo que estamos en las condiciones. Se ha llegado a un punto en el cual se conoce con precisión dónde están las diferencias, las discrepancias, y yo creo que, tal como lo señaló usted, se puede avanzar y votar respecto a ella para que después en una mixta se resuelvan las discrepancias finales. Gracias, presidente. Gracias a usted. Habiendo terminado la materia de esta comisión, se levanta.